Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, de acuerdo en qué lugar del continente se encuentren. Mi nombre es Federico Sandoval y estamos dando comienzo a un nuevo Trend Talks. Hoy vamos a hablar acerca de mitos, 5 mitos específicamente, acerca de las brechas de datos. Como siempre, lo va a estar dando Juan Pablo Castro, director de innovación tecnológica de Trend Micro. Más o menos durará entre 45 minutos y una hora. Eh, Así que les pido, bueno, espero que la pasen bien, que les guste, y les pido que como siempre cualquier pregunta que tengan la vayan haciendo en el chat y al final trataremos de contestar todas. Y cualquier otra sugerencia, temas que les gustaría tratar a futuro, también los pueden escribir ahí y para nosotros es muy importante. Bueno, ya los dejo con Juan Pablo, espero que les guste y comenzamos este nuevo Trend Talks. Muchas gracias, Federico. Y bueno, como ya lo anunciábamos en el título y lo anunciábamos en digamos, en el cuerpo del mensaje que ustedes recibieron, hoy vamos a hablar sobre 5 mitos sobre las brechas de datos. Las brechas de datos han venido sucediendo desde hace mucho tiempo y Trend Micro se ha dado a la tarea de investigar cada una de estas brechas de datos a través de el análisis de de los datos de una compañía, de una organización sin fines de lucro que se llama Privacy Rights Clearinghouse. Esta organización sin fines de lucro lo que hace es recabar todas las informaciones de las brechas de seguridad que son detectadas y reportadas a lo largo del mundo y toma ciertos parámetros, lo que se notifican, lo que fue robado, la forma en que fue robado, a veces si se puede estimar el impacto económico, cómo ellos piensan que esto puede, digamos, influenciar a través del el ecosistema de datos robados. Y todo esto ellos lo ponen en una base de datos. ¿Qué es lo que ha hecho Trend Micro? Trend Micro lo que ha hecho es tomar todos esos datos y analizar y correlacionarlos con los datos que nosotros conocemos de las brechas, con lo que conocemos del panorama de amenazas y dar una idea de cómo están operando digamos, estas organizaciones que se dedican a hacer las brechas de datos, eh, cómo suceden las brechas de datos, depende del modus operandi de cada una, y estableciendo tendencias también, que lo que nos puede ayudar es a establecer mejores defensas. Al conocer lo que ha sucedido, interpretarlo y analizarlo, nosotros podemos responder de una forma mucho más acertada y mucho más rápida, sobre todo con este tema que es importante detenerlo rápidamente, ¿no? O al menos detectarlo. Esto hay todo un estudio que hizo Tren, como les comento, es un paper. Hoy lo que vamos a ver es un resumen de este paper y además volcar algunas experiencias locales de lo que hemos visto a lo largo de México y Latinoamérica sobre estos incidentes. Entonces, para comenzar, una de las primeras partes que quiero tocar es poner una definición de lo que es una brecha de datos, ¿no? Para saber lo que estamos hablando. A ver, una brecha de datos no es un ataque de un malware, no es algo puntual que sucede. Una brecha de datos tiene que ver con el compromiso de seguridad, bien, que lleva la pérdida, alteración, divulgación no autorizada, acceso, destrucción accidental o ilícita de los datos protegidos, transmitidos, almacenados o de alguna manera procesados. Esta definición está en la norma ISO 27000, es de ahí donde nosotros la tomamos y como ven, abarca mucho más allá de lo que nosotros vemos normalmente como una brecha de datos y a veces de lo que vemos como una brecha de datos en las noticias. Entonces, esta definición nos va a setear lo que es el camino para entender lo que vamos a estar analizando, ¿no? Y los distintos mitos que podemos ver a través de estas brechas de datos. Pero hay un punto que es importantísimo y yo no quiero dejar pasar por alto, es todos los datos que van a ver tiene que ver con alguien que pudo detectar la brecha, alguien que de alguna manera se enteró que estaba sucediendo, alguien externo le avisó que estaba sucediendo, o de alguna manera él supo sucedió una brecha de datos.
Esto no quiere decir que la detuvieron, o sea, las brechas de datos suceden, o sea, y los datos se fugan y están eh, a disposición del público o del mejor postor. Entonces, lo que ustedes van a ver básicamente en este informe y estos datos que se analizan, es los datos que se pueden detectar. Lamentablemente, me gustaría decirlo de otra manera, pero esto es solamente la punta del iceberg. Prácticamente se detectan o digamos o se reportan menos del 20% de las brechas de datos que suceden realmente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? Por qué es así? ¿No? O sea, ¿por qué en algunos lados se reportan más? ¿Por qué en otros lados se reportan menos? Y bueno, todo tiene que ver con el tema de lo que es la capacidad de detección de la brecha de datos, si realmente se puede detectar o no, o sea, o si alguien se pudo enterar directamente de la brecha de datos. Y un segundo punto tiene que ver con las legislaciones de cada país. Eh, en Estados Unidos y en Europa es obligatorio para la mayor parte de los países reportar una brecha de datos. Eh, Obligar a las empresas de alguna forma a que esa brecha de datos tiene que ser reportada, tiene que ser analizada y tiene que ser investigada. Ahora, si esa legislación no existe, y es uno de los puntos que es importante tener en cuenta cuando hablamos de brechas de datos, no se invierte mucho en sistemas de detección, no se invierte mucho en el tema de cómo lo voy a decir o no, y si lo voy a decir o no. A nadie le gusta, digamos, comunicar una brecha de datos y específicamente decir, bueno, me robaron los datos de mis clientes, me robaron los datos de mis usuarios. Entonces, en la medida en que esto no se obliga a través de una legislación, es bastante difícil que esto se dé a conocer al público. Es por eso que muchas de las grandes brechas de datos que escuchamos nacen específicamente de reportes de los países que tienen esta obligación. Pero eso no quiere decir que no estén sucediendo en nuestra región, no estén sucediendo, sin duda que están sucediendo en México, están sucediendo en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todos los países. Todos los países que tienen información son un objetivo muy interesante para los cibercriminales. Entonces, esto es algo que tenemos que dejar claro y tenemos que empezar a manejar cuando vemos este tipo de información. Entonces, dicho esto, y después van a ver una parte al final que tiene que ver con específicamente dónde están pasando las brechas de datos y por qué sabemos que aunque no se reporten a través de los medios oficiales, realmente las brechas están pasando en cualquier lugar, ¿no? Entonces, para ir avanzando, eh, hay que entender que las brechas de datos no son un ataque que es como algo que explota, que es una bomba, que me voy a dar cuenta que sucedió, ¿no? O sea, las brechas de datos ocurren y ocurren a lo largo del tiempo con distintas, digamos, formas y modus operandi. Entonces, este tipo de modus operandi es muy importante entenderlo para poder adaptarse y para poder comprender cómo detectar y cómo defenderse contra estas brechas de datos. Esto no es que me llegó un correo, abrí el correo e inmediatamente me empezaron a robar los datos o algo por el estilo, o abrí un PDF que estaba comprometido o navegué a una página web que explotaba una vulnerabilidad. No, esto lleva tiempo y eso es lo que los cibercriminales se aprovechan del tema del tiempo, ¿no? No hay que confundir las brechas de datos con los ataques avanzados o con lo que normalmente en el medio se dice que son las APTs, ¿no? O el malware. Son distintas formas de operar, son distintas formas de atacar, pero todas detrás tienen un objetivo que es poder ingresar, poder analizar lo que tengo que robar y poder robarlo específicamente. Entonces, ¿cómo empiezan estas brechas de datos? Estas brechas de datos comienzan de la siguiente manera. El investigador, y cuando me refiero al investigador es el cibercriminal, bien, hace una investigación muchas veces minuciosa u otras veces, o sea, más genérica, depende del objetivo que tenga en ese mismo momento, para saber qué es lo que va a comprometer específicamente. Entonces, busca muchas veces debilidades que puede explotar dentro de, digamos, del objetivo que él tiene, busca distintas, digamos, patrones que puede utilizar para hacer ataques de ingeniería social contra
sus objetivos, que puede ser tanto individuos como puede ser, o sea, me refiero a individuos del lado de los consumidores o individuos que forman parte de una empresa, o a su vez pueden ser también empresas que trabajen para otras empresas. Entonces, lo que el investigador hace es ver los distintos escenarios que puede establecer para lograr su objetivo. Entonces, después de hacer esta investigación, y esta investigación no la hacen directamente vulnerando las empresas, sino que la hacen utilizando todo el medio que ellos tienen disponible. Mucho de esto, de toda esta investigación se basa en lo que en el medio del, digamos, del ciberespacio y la ciberseguridad se llama como OSINT, OSINT, que es Open Source Intelligence. O sea, esto se realiza con toda la información que hay disponible hoy en día en la web, muchas veces disponibilizada por las propias empresas o disponibilizada por los propios usuarios en las redes sociales, en blogs, en distintas formas de comunicar. Entonces, los cibercriminales tienen una gran fuente de información para poder hacer este tipo de ataques, ¿no? Entonces, después de recabar toda esta información, el cibercriminal lo que hace es comenzar el ataque. Y ahí utiliza diferentes medios. Muchas veces puede utilizar ingeniería social para hacer el ataque. Puede ser a través de correos que simulen venir específicamente a alguien que conocemos o una noticia que esperamos o un documento que estamos esperando. Puede ser a través de manera telefónica, puede ser a través de mensajería instantánea, puede ser a través de una, digamos, una vulnerabilidad que va a ser explotada cuando nos hacen navegar a una página que específicamente está diseñada para vulnerar algún exploit que puede venir, por ejemplo, en el navegador. O adicionalmente también explotan lo que son las debilidades de la infraestructura. Ya lo hemos hablado en webinars anteriores, las vulnerabilidades que se presentan hoy en día en las distintas infraestructuras, me refiero no a vulnerabilidades que digan porque la infraestructura está mal diseñada, no, son vulnerabilidades que son introducidas por el propio software. La mayor parte de los servidores web, del software que está dando la cara a Internet o del software con el que interactúan los usuarios día a día, tiene vulnerabilidades y esas vulnerabilidades pasan las medidas tradicionales de detección porque van a través de tráfico válido, pero lo que hacen es explotar una vulnerabilidad del software, que se podría solucionar, como decimos siempre, si en el mundo ideal y en el mundo tal vez utópico se pudieran poner los parches al día, ¿no? Pero como ya les comentábamos anteriormente, 7 de cada 10 ataques que suceden a través de vulnerabilidades, explotan vulnerabilidades que tienen más de 2 años en el mercado. Y todas ellas, la mayor parte, tiene parches después de 2 años de ser reportada. ¿Por qué las usan los cibercriminales? Porque realmente no, la gente, los equipos de infraestructura, los equipos de operaciones no pueden poner los parches porque impactan en la operación y es una gran ventaja para los cibercriminales que saben cómo explotarlo, ¿no? Después de que hacen la fase de ataque, específicamente entran a digamos, a la organización de alguna manera, utilizando alguno de estos métodos, buscan la información y la tienen que sacar. O sea, no es solo en la entrada. O sea, para que haya una brecha de datos, ellos tienen que encontrar la información, tienen que saber dónde está, tienen que saber quién la maneja, y todo esto lleva tiempo, por supuesto. Y además no solo tiempo, ellos tienen que mantener el acceso controlado desde lo que están viendo internamente, ¿no? Entonces, después de que lo encuentran, exfiltran los datos. ¿Y cómo los sacan? Los tienen que sacar a través de algún protocolo que no esté bloqueado para la salida, y los más normales son HTTP, FTP, email, etcétera, que desde adentro hacia afuera están permitidos la mayor parte de veces. Y así sucede una brecha específicamente. Como pueden ver, esto lleva distintas fases. Y por supuesto, si nosotros queremos detectar esto, tenemos que entenderlo y tenemos que entender qué tipo de fase estamos detectando, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Pero, viendo esto y definiendo cada una de los puntos que les comentaba anteriormente, ya sabemos lo que es una brecha, ya está definida, ya sabemos cómo ocurren, y ahora vamos a ver ciertos mitos que se generan cuando uno escucha las brechas de seguridad, ¿no? Entonces vamos al mito número 1, que es el hackeo y el malware son las principales causas de brechas de datos. Normalmente cuando las brechas llegan a las noticias,
Y de esto les estoy comentando que todas las semanas tenemos información nueva sobre brechas de seguridad. Lo que uno ve normalmente son las brechas que son causadas por, digamos, un hackeo. Y el hackeo no me refiero a una persona, me estoy refiriendo a equipos de personas que se dedican a hackear o gobiernos que se dedican a hackear o distintos actores que se coordinan en distintos países para realizar un hackeo. Entonces, las que llegan normalmente a la prensa y las que son de, digamos, de conocimiento diario, tienen que ver con el malware. Pero uno de los principales sorpresas que nos llevamos cuando nosotros analizamos las brechas de seguridad es que sí, el hackeo y el malware es una causa muy importante, pero la primera causa de las brechas de datos no es el hackeo y el malware, sino la pérdida de dispositivos o la pérdida de información. Y esto llama la atención porque, bueno, aquí lo vemos sumado y agrupado los datos y ahora les voy a comentar cómo tiene cómo es el procedimiento para el que vamos a analizar estos datos, pero fíjense que si la pérdida de un dispositivo, ya sea un laptop, sea un USB, ya sea un teléfono celular que me roban o que lo pierdo, ¿no? Específicamente, o datos que están directamente lo que nosotros llamamos en movimiento, ¿no? Que están siendo almacenados en dispositivos que son removibles, cosa que antes no pasaba. La mayor parte de las brechas que son reportadas tienen que ver específicamente con esto. Y ahora les cuento, o sea, y quiero ponerlo para que ustedes lo puedan evaluar, es que específicamente no hay ni siquiera una legislación que te diga tenés que reportar una brecha cuando es por hackeo y menos si es por una pérdida de un dispositivo. Imagínense cuántos dispositivos USB se pierden en México por día. O sea, de gente que lo lleva en una bolsa, que se sienta, que se les caen, que se les roban, que se les pierden. O sea, y la cantidad de información que hay ahí. Sin contar el robo de laptops y el robo de teléfonos celulares, que hoy en día, incluso, es un tema que no es menor. Cuando a uno le roban el smartphone, ese smartphone está logueado en distintas redes, que muchas veces son las redes de corporativas, otras son las redes sociales, y hay muchísima información que puede ser utilizada para ser vendida o para ser utilizada en otros ataques. Entonces es importante tener esos dos puntos, ¿no? Como principales. Pero cuando vamos a hacer tipo un drill down, sobre esos datos, ustedes ven que el hackeo o el malware continúa como el número uno, pero las pérdidas ahí se pueden dividir en diferentes, digamos, en diferentes aspectos. Por ejemplo, pérdidas de dispositivos portables, pérdida de algo físico, o sea, que tenía los datos, o algún dispositivo que también tiene almacenados los datos y en esos tres puntos sumamos el 41% que veían anteriormente. Entonces, no solo tenemos que pensar en el hackeo y el malware, que es prácticamente crítico, sino que también en las pérdidas de los dispositivos. Aunque, si lo evaluamos de la siguiente manera, la pérdida de un dispositivo puede ser mucho más fácil de mitigar en lo que tiene que ver con la brecha de datos que las que son provenientes de un hackeo o un malware, porque simplemente tiene que ver con utilizar técnicas de DLP o de cifrado de datos para que esos dispositivos sean controlados y ya con eso, si un dispositivo se pierde, a mí no me interesa que se perdió o no se perdió, si los datos están cifrados y nadie los puede ver, no están comprometidos. Pero estos casos que estamos viendo son de brechas de datos donde los dispositivos no están cifrados y la información que tienen muchas veces ni siquiera se sabe dónde está. Entonces ese es el mito número uno, o sea, y quería traerlo a consideración de ustedes para que sepan que no solo tienen que ocuparse de la parte de lo que son los ataques, sino también de la pérdida de datos, y es un tema muy importante. Mito número dos que vamos a analizar el día de hoy. Los atacantes van tras la información personal identificable, por sus siglas en inglés PII, Personal Identifiable Information, porque de esta forma obtienen más datos. Entonces uno dice normalmente, si yo no almaceno datos de usuarios o no tengo grandes bases de datos de personas, o sea, como tienen, por ejemplo, muchas instituciones de gobierno o instituciones de salud, entonces no voy a hacer, digamos, algo
digamos, muy atractivo para el cibercriminal, ¿no? Entonces uno siempre piensa en eso, y cuando hablan de las brechas de datos se genera esto, y mucho yo lo veo con muchos clientes con los que hablo, que me dicen, no, pero si a mí que me van a robar, o sea, yo soy una empresa chica, siempre piensen que si ustedes manejan un dato nada más, un dato, ya directamente eso pueden ser objetivos de un criminal. Porque a veces no saben cómo el cibercriminal lo va a usar, porque ella hizo una investigación que incluso del cual nosotros muchas veces no sabemos que formamos parte de esa investigación o de ese ecosistema. Entonces, uno de los análisis que hicimos sobre esta cantidad de datos es, primero teniendo en cuenta ¿cuáles son el tipo de información que es comprometida dentro de las brechas de seguridad? Por ejemplo, pueden ser información financiera, puede ser información de salud, o sea, o de registros médicos, puede ser de información de pagos con tarjetas de crédito o las transacciones, puede ser credenciales me refiero a cuentas, que pueden ser cuentas del sistema, pueden ser cuentas de logueo a alguna aplicación, pueden ser registros de educación o otros que se encargan varios puntos que quedaron ahí, pero como pueden ver, en este tipo de datos, o sea, en este tipo de agrupación, podemos abarcar la mayor parte de los datos. Entonces, lo que hicimos en Trend Micro fue analizar cuál era la probabilidad de obtener información de cada uno de esos, digamos, nodos que ustedes están viendo ahí, a partir del otro nodo. Entonces, imagínense, la interpretación viene de la siguiente manera. Si yo robo, por ejemplo, como el criminal viene y dice, yo robé un registro médico. Entonces dice, ah, ¿cuál es la posibilidad de que en ese registro médico yo tenga información personal identificable? El 72.74% tiene que ver con que si robo esta información, obtengo también información personal identificable. ¿Qué es una información personal identificable? Es nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, muchas veces lo que tiene que ver con algún número de identificación, un número de pasaporte, un número de una credencial de lector, un número de licencia de conducir, algo que unido genere esto es único para esa persona. Y eso es información. Entonces, fíjense que si todos, cuando normalmente son las cuentas, o sea, datos financieros, datos de tarjetas de crédito, fíjense que cuando los cibercriminales obtienen el tema de los datos de las tarjetas de crédito, tienen menos probabilidad de obtener datos de las personas, ¿no? Porque acá lo que se usan principalmente es la transacción, es la tarjeta de crédito. No quiere decir que no por esto sea menos atractivo para los cibercriminales, porque lo usan para otro tipo digamos, de ataques, ¿no? Pero si yo obtengo cada uno de estos, hay una gran posibilidad de obtener la información personal identificable. Entonces, no es solo que van detrás de esto, sino que sin duda es uno de los principales atractivos, pero no es lo único que utilizan y obteniendo otros registros también pueden obtener esto. Entonces hay que pensar que por más de que yo no maneje información personal identificable de usuarios, de ciudadanos o de lo que sea que esté almacenado en la base de datos, a partir de datos que yo ya tengo de otro tipo de información, se puede obtener también esa información. Y este es un nexo interesante para entender lo que es el ecosistema de datos. Pero como ustedes pueden ver, por ejemplo, fíjense, si el cibercriminal roba registros médicos, tiene un 3.60% de obtener unas credenciales de logueo para algún sistema. Entonces, de esa manera uno va viendo cómo la información se interrelaciona y qué es lo que buscan los cibercriminales cuando roban información. Entendiendo esto, nos va a poner mucho más alerta sobre qué tipo de información nosotros tenemos que proteger. Entonces, ese era el mito número 2, que específicamente no tiene que ver con solamente esa información, sino que los cibercriminales van detrás de cualquier tipo de información. Lo que pueda hacer que ellos puedan monetizar o que puedan, digamos, utilizar para hacer otro ataque. Porque a veces uno dice, van a utilizar esta información para venderla o para hacerla como puente sobre un ataque. Muy bien, mito número 3. Utilizar hacking o malware es el mejor medio para robar todos los tipos de datos. Bien, ya vimos el mito número 1, que
realmente no era tan verdadero como pensábamos. El mito número 2, que puede ser tanto falso como verdadero, como lo interpretemos. Y ahora veamos el mito número 3. Para entender el mito número 3, el análisis de datos que hicimos en Trend Micro fue el siguiente. Fue de las brechas que analizamos desde el año 2005, que les comentaba al inicio, hasta abril de 2015, o sea, más de 10 años de brechas de datos. Lo que nosotros podemos ver es que si se utilizan técnicas de hacking o de malware, se pueden obtener, esta es la probabilidad de obtener este tipo de datos utilizando esta técnica, así se lee este cuadro. Entonces, si yo utilizo hacking o malware, tengo un 68% de obtener información personal identificable. Dese cuenta que cuando la técnica utilizada muchas veces tiene que ver con un fraude que tiene que estar relacionado con tarjetas de crédito, hay una baja posibilidad de obtener lo que es datos de información personal, una alta probabilidad de obtener datos financieros, pero sin duda el 100% de probabilidades de obtener la información del propio pago, ¿no? Entonces, así se lee esto, pero lo más importante a entender es que el hacking o el malware es la técnica específicamente que sí me permite acceder a todos los medios. Por eso es muy utilizada por, digamos, los cibercriminales, porque es una de las técnicas que no requiere eh, obtener información a la fuerza. Sin embargo, cuando uno habla de la pérdida o el robo, acá yo tengo que esperar que alguien lo pierda o robarlo físicamente. Bien, entonces, en este caso, dense cuenta que sí, la probabilidad de obtener información personal identificable es alta, pero en el resto de los puntos, por ejemplo, fíjense, la posibilidad de obtener datos de tarjetas de crédito a través de pérdida es prácticamente nula, es un 3.21%. O sea, porque no se pierden esos datos, no van en una USB, no van en un disco que se maneja, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con algo muy importante que es por qué debemos de focalizarlos altamente en lo que es el hacking o el malware a través de lo que es la pérdida de datos y las brechas de datos. Pero no solo visto desde esta manera, sino analizado con este diagrama, lo que nosotros hicimos fue interrelacionar los distintos tipos de datos, cómo venían las brechas de seguridad y adicionalmente estaban relacionadas con qué tipo de método de brecha. Y a su vez, haciendo un nivel más abajo, un nuevo clic o un nuevo drill down, ver específicamente qué técnicas tenían que ver con las distintas métodos de brechas. Por ejemplo, si ustedes ven la cantidad de flechitas que llegan al hacking o el malware, prácticamente son de todos las informaciones robadas. Si ven, hay algunas otras que son únicas. O sea, por ejemplo, si es un pago con tarjeta de crédito, o sea, si el fraude es con tarjeta de crédito, solo voy a obtener un tipo de brecha de datos, ¿no? Entonces, para analizar el hacking o el malware, y no entrar en detalle con todas las brechas de seguridad que les estaba comentando, uno de los principales tiene que ver con el phishing, o sea, tiene que ver con eh, correos relacionados con algún tipo de información que puede ser interesante que el usuario abra. Entonces, el cibercriminal hace un correo y le dice, bueno, loguéate a este nuevo portal o descarga este nuevo reporte o te envío esta orden de compra y cuando está abriendo esto también es una técnica de engaño. El tema de las vulnerabilidades, ¿bien? Es un tema fundamental utilizado por los cibercriminales porque saben que todos los sistemas tienen vulnerabilidades, porque saben que es muy difícil que la gente aplique parches, que se apliquen parches en los servidores, entonces es uno de los temas más utilizados en lo que tiene que ver como técnica para hacer ingresar un hackeo o un malware específicamente. A su vez, diferentes técnicas que tienen que ver con el obtener esos datos
por ejemplo, a través de análisis de memoria, cuando los procesamientos de las tarjetas de crédito se analizan en un sistema, hay algún momento que están desencriptados o están descifrados y ese momento es en memoria. Lo hemos visto en ataques como el de Target, en el cual este tipo de malware se llama Memory Scrapper, donde el malware está constantemente viendo los datos en memoria, no los que se almacenan en disco, sino los que se procesan en memoria para ver cuándo esos datos están claros y de ahí obtenerlos, ¿no? Entonces, esto es otra manera visual que nos explica que básicamente este mito sí es verdad. El hacking o el malware es la técnica que más le permite a un cibercriminal obtener los distintos tipos de datos que están analizados. Vamos a analizar el mito número 4, ¿bien? Que también es otro punto, porque cuando uno analiza las brechas de seguridad dice, bueno, a ver a quién le atacó tanto, o a quién perdió tanto, o qué roban, si es que roban, y siempre que uno dice, bueno, por lo menos mi empresa o mi tipo de empresa no está en lo alto de la estadística, como que uno se siente bien y realmente no tiene nada bien de qué sentirse, o sea, porque es simplemente una cuestión de que están atacando más o no. Pero normalmente uno dice, los ataques van a ir a los retailers porque es donde se procesan las tarjetas de crédito y ahí es donde van a ir los cibercriminales. Entonces, este es otro mito interesante que vamos a ver si es verdadero o falso a partir de lo que tiene que ver con los análisis que les comentaba anteriormente que hicimos de toda esta gran cantidad de datos. Y realmente lo primero que nos dice este mito y los primeros análisis es que realmente es falso. La industria que tiene más brechas de seguridad hoy en día tiene que ver con el sector salud. Es algo que parece algo raro, ¿no? Porque dicen, en el sector salud, ¿qué se puede obtener, ¿no? Y como veíamos antes, por eso es muy importante ver las gráficas del relacionamiento de lo que nos dan los registros médicos. O sea, si ustedes ven los registros médicos, le dan la posibilidad de tener muchos más accesos a otro tipo de datos con los registros médicos. Pero adicionalmente, ¿por qué el sector salud? Porque el sector salud es uno de los que invierte menos en ciberseguridad. Entonces, para los cibercriminales, ellos siempre van a intentar hacerlo de la manera más fácil y decir, bueno, a ver, este es un hospital y dice, bueno, yo no tengo datos de tarjetas de crédito ni datos financieros, o sea, qué pueden hacer con esto? ¿No? Entonces, en base a eso y a esa ilusión, se invierte en seguridad, pero dense en cuenta que es completamente diferente el análisis visto desde este lado. El sector salud es uno de los más afectados porque es muy valioso para los cibercriminales para obtener los datos que pueden ser derivados de lo que ellos obtienen en una brecha de seguridad. Sin duda, el segundo sector tiene que ver con el retail, por lo que decíamos anteriormente, el tema de procesamiento de crédito. Vean el tercer sector tiene que ver con el gobierno. Ahí en el gobierno hay muchísimos datos que no solamente tienen que ver con la información personal, sino con muchos datos que tienen que ver con la propia operación del gobierno. Y el sector financiero es el cuarto sector que tiene que ver con la parte de la cantidad de brechas de seguridad. Como les digo, después si quieren analizarlo más en detalle, pueden descargar el reporte de nuestra página web e incluso tienen un reporte por industria de lo que nosotros hemos analizado. Pero entonces vemos que este mito, o sea, no es el sector retail el primero que es el objetivo de las brechas o sea, el que tiene más brechas de seguridad o más registros fugados hoy en día. Pero para dejar este mito que no gane uno o gane el otro, cuando nos referimos específicamente a lo que es tarjetas de crédito, ¿bien? Eh, y el procesamiento de tarjetas de crédito o los robos con tarjetas de crédito o los robos de los propios datos de la tarjeta de crédito, el sector retail tiene que ver con un 47.8%, si ustedes lo ven analizado de esta manera. Cuando se involucra una tarjeta de crédito y lo que se quiere robar es una tarjeta de crédito, el sector retail por lejos es el preferido de los cibercriminales. No, sin embargo, donde uno pensaría que podrían ser los bancos, y no, los bancos, o sea, tienen un porcentaje mucho más bajo, aunque sí forman parte de las estadísticas. Y cuando hablan en este sector, o sea, de lo que tiene que ver con las brechas de tarjeta de crédito, el hacking o el malware específicamente forma más del 54% hoy en día en lo que tiene que ver los métodos utilizados. Entonces,
haciendo este tipo de análisis de datos, cuando los cibercriminales van detrás de los datos de las tarjetas de crédito, que es algo que pueden monetizar muy fácilmente, lo hacen a través del sector retail y en una amplia mayoría usan hacking o malware. Entonces, es otro punto importante para analizar. Pasemos al mito número 5. El mito número 5 tiene que ver específicamente con cuál es la información más demandada en los mercados clandestinos. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es solo que entren, hagan todo lo que tienen que hacer, investigan, hacen el movimiento lateral, analizan los distintos tipos de información que van a robar y la extraen, sino que la extraen para alguna razón. Y esta razón es que la información es demandada en los mercados clandestinos. Normalmente el que es utilizado hoy en día por los cibercriminales tiene que ver con la Deep Web. Al utilizar la Deep Web para hacer este tipo de ventas, los cibercriminales o las organizaciones que hacen este tipo de brechas de datos no tienen el riesgo de ser detectados porque la Deep Web les permite mantener el anonimato específicamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el mito número 5? ¿Y qué es lo que queremos mostrarles? Aquí no vamos a analizar los datos porque ahí los datos de esta organización se quedan simplemente en las brechas reportadas. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es acudir a nuestras investigaciones, las investigaciones que hace Trend Micro constantemente. A distintos niveles de lo que tiene que ver con el cibercrimen y uno tiene que ver con la deep web o los mercados clandestinos de datos. Y lo que vemos principalmente y que llama mucho lo anterior, es que no es la información personal la primera que es demandada o que es vendida en los mercados clandestinos. Por ejemplo, uno de los temas que está teniendo más auge tiene que ver con las cuentas con los dispositivos móviles. Aquí estamos viendo páginas de la Deep Web donde específicamente se ofrecen por distintos tipos de compañías las cuentas de acceso a los servicios móviles. Otra parte que nosotros vemos en la Deep Web tiene que ver específicamente con el tipo de credenciales que son vendidas por cuentas. Si ustedes ven esta página, ustedes pueden decir si van a comprar tarjetas de crédito, si van a comprar credenciales, qué es lo que ya compraron. Y aquí tienen para elegir específicamente qué tipo de cuentas o qué tipo de credenciales. Entonces las credenciales es otro de los, digamos, de los bienes que es vendido en la Deep Web a un precio mucho mayor de lo que tiene que ver con la información personal identificable. Aunque es la más fácil de obtener, y esto tiene que ver específicamente una relación con el mercado y con la oferta y la demanda, o sea, como es la más fácil de obtener y es la que más se pierde incluso de maneras inadvertidas o por error o a causa de robo, al haber tanta generación de este tipo de información, también el precio baja. Es un tema que tiene que ver con el mercado, ¿no? Otro punto importante que tiene que ver con las credenciales es específicamente el tema de las tarjetas de crédito, pero no solo las tarjetas de crédito, sino con el balance que tiene y cuando estas páginas les ofrecen, por ejemplo, no solo el saldo que tienen las tarjetas de crédito. ¿Ven? Acá dice, esta tarjeta, por ejemplo, de PayPal, perdón, esta tarjeta de PayPal tiene $331 de balance, ¿no? O sea, de saldo. Y les dice cuándo fue checada por última vez. Y uno la puede comprar y el precio relativamente es $10 por una tarjeta que tiene esto de saldo. Entonces ya uno no compra a ciegas, sino que este tipo de credenciales que uno va comprando tiene que ver específicamente con el saldo y uno puede optar por cuánto va a comprar. Esta es la información que se vende en la Deep Web. Por otro lado, otra, otra parte que nos llamó mucho la atención y cuando hablamos de credenciales, acuérdense que este mito tenía que ver solo con la información personal identificable y por eso le mostramos todo esto. Se venden no solo las cuentas las cuentas de crédito, las cuentas de banco, sino incluso las cuentas de sitios, perdón, que tienen, por ejemplo, sitios de póker, como pueden ver aquí. O sea, en los sitios de póker hay personas que son adictas a este tipo de juegos y tienen cargado mucho saldo dentro de las cuentas, o porque lo han ganado específicamente, o porque
son asiduos jugadores y cargan saldo para poder apostar en las mesas de póker. Entonces, esto también es un objetivo importante para los cibercriminales. Pero no solo eso, sino también las cuentas con informaciones, con el background, con la investigación del entorno, la investigación de antecedentes de la persona, ¿no? Entonces, prácticamente, imagínense cuando a usted le van a dar un crédito, o sea, toda la información que a ustedes les preguntan para darse un crédito, todo esto también está disponible para comprarse en la Deep Web. Una cosa que nos llamó la atención en este último reporte, cuando analizábamos la Deep Web, es que hoy en día hasta se están vendiendo cuentas de Uber, específicamente. Entonces, para que son robadas con el usuario, con el password, para hacer específicamente lo que tiene que ver con poder pedir servicios de alguna manera, o imagínense que también se está analizando otro tipo de fraudes, como por ejemplo, si uno tiene un Uber y tiene una cuenta de una persona que puede pedir un Uber, uno podría hasta hacer un fraude de una persona y la otra, ¿no? El conductor y el chofer. Todo esto se está vendiendo en la Deep Web. El objetivo de mostrarles todo esto es que ustedes entiendan que no hay información que no es relevante. Cualquier cosa se puede vender y cualquier cosa es comprada adicionalmente. Como les decía, las cuentas de PayPal específicamente tienen, por ejemplo, el precio de esta cuenta es alrededor de $299. Tenemos también el tema de las cuentas bancarias, el tema también de, un segundo, perdón, ahí va, está demorando en responder la presentación. Y tenemos también el tema de la información personal identificable. Si ustedes se dan cuenta, los datos, cuando dice SSN es el número de seguridad social y la fecha de nacimiento, date of birth, entonces fíjense lo que valían cada uno de estos el 12 de abril de 2014, se vendían alrededor de $3.7. Ha sido tanta la cantidad de información personal que es fugada en este tipo de brechas que el precio ha disminuido específicamente. Perdón, porque no sé qué sucedió aquí. Ahí estamos. El precio ha disminuido a $1 por línea de lo que tiene que ver con información personal identificable. Entonces, prácticamente este mito queda en la falsedad, o sea, no es la información más solicitada hoy en día, aunque se sigue vendiendo, por supuesto, pero los precios son demasiado bajos. Como pueden ver, no solo la información personal identificable de decirle este es el nombre del Seguro Social, sino que una de las partes que más llama la atención es que esta información ya viene específicamente con el nombre de la persona, el costo es muy bajo, pero no solo eso, sino que ahora en día también se están vendiendo los escaneos, o sea, cuando uno muchas veces tiene documentación o pasaportes o distintos tipos de documentación, uno los escanea y eso también es comprometido en las brechas de seguridad. Muchos de ustedes les pueden pedir copias de una identificación y uno no sabe dónde esa copia es almacenada, quién la escanea, qué hacen. En la Deep Web ya se venden los escaneos de varias de estas identificaciones. Entonces también genera un aspecto importante. Entonces, hasta aquí lo que les queríamos mostrar de los 5 mitos sobre las brechas de seguridad. Y para no dejar todo desde el lado de lo que sucede, cómo se compra y cómo se vende, cuáles son para nosotros, para Trend Micro, las mejores prácticas para crear una defensa para poder disminuir estas brechas de datos, ¿no? Entonces, para entender de dónde viene la defensa de las brechas de datos, lo que hay que entender es que estas brechas nacen a través de una brecha de seguridad, principalmente. Y lo que hay que definir es qué es una brecha de seguridad. Y yo siempre arranco con esta definición. ¿Qué no es una brecha de seguridad? Todo lo que bloquea su firewall, su IPS y su ATM no es una brecha de seguridad. O sea, eso es un ataque que ustedes detuvieron. Todo lo que bloquea su antivirus, su anti-spam o el filtrado web tampoco es una brecha de seguridad, específicamente. Entonces, todo eso son ataques, hay que tener este tipo de tecnología, pero no van a detener lo que son las brechas de seguridad.
Otra parte importante es que las brechas de seguridad no son disruptivas en la operación. Si ustedes esperan darse cuenta de que una brecha de seguridad está sucediendo porque se cayó un enlace, porque la aplicación anda lenta o porque no responde tal o cual servicio, no va a suceder. Las brechas de seguridad no son disruptivas y a su vez pasan mucho tiempo dentro de las redes. ¿Qué sí es una brecha de seguridad? Es todo lo que va de las medidas tradicionales de seguridad del perímetro, efectivamente. Y todo lo que va de el antivirus, el anti-spam, el filtrado web. O sea, eso es lo que utilizan los cibercriminales. Porque si no pueden evadir estas medidas, no pueden entrar a las redes y no pueden hacer lo que tiene que ver con exfiltración de datos, que es lo que hablábamos al principio. Pero, nuevamente, ¿qué sí es algo que no va a ser disruptivo en la operación, que es lo que comentábamos arriba, pero además, que si es algo que va a pasar semanas o meses dentro de la red interna. Los análisis de las brechas de seguridad que vemos constantemente nos dicen que pasan meses dentro de las organizaciones. Y no estoy hablando de cualquier organización, estoy hablando incluso del gobierno de los Estados Unidos, estoy hablando de organizaciones que invierten millones de dólares de seguridad. La mayor parte de las brechas pasan meses sin ser detectadas. Pero no solo que cuando las detectan es porque alguien les avisa que esos datos se están vendiendo en la Deep Web, que es lo que les mostraba anteriormente. Otra parte importante a entender para establecer una buena defensa es que cualquiera es un objetivo. Nadie puede decir yo no soy un objetivo. Y cualquiera lo primero que tiene que decir es la brecha de seguridad tal vez esté pasando adentro y no me estoy dando cuenta porque lo único que estoy mirando es si las cosas funcionan o no y me fijo en alguna consola o no, si hay detecciones y con eso intento saber cuál es mi nivel de seguridad. Pero los pasos que son mandatorios es primero identificar. O sea, yo no puedo detener algo que no puedo detectar, no puedo detener nada que no puedo ver. Entonces lo primero es detectar, o sea, identificar y responder rápidamente a la brecha de datos. Bien, contener la brecha y detener la fuga de información sensible. Esto es otra parte que el propio enunciado lo dice, pero no es nada trivial. O sea, para poder detener la información sensible debería saber cuál es al menos la información sensible básica. Las otras son establecer medidas preventivas, asegurando los canales utilizables. O sea, eh, hay canales que son utilizados por los cibercriminales, como les decía anteriormente, las vulnerabilidades. Es el principal canal utilizado por los cibercriminales, o el correo electrónico. Entonces, establecer controles complementarios a lo que ya tenga implementado, porque eso no está funcionando. Entonces tengo que poner tecnologías complementarias que permitan proteger el tema de las vulnerabilidades y aumentar el nivel de seguridad en mi correo electrónico. Y después de que pude detectar y que pude ver lo que estaba sucediendo, aplicar las lecciones aprendidas de estas brechas que sucedieron para que no me sucedan nuevamente. ¿Y cuál es un buen inicio para todo esto? O sea, ¿qué cosas debería hacer? Lo mejor es implementar la mayor cantidad de medidas de seguridad en capas. Bien, no hay una bala de plata para esto, no hay una sola tecnología que pueda detener lo que estamos viviendo hoy en día, por lo cual hay que implementar medidas de seguridad en capas. Y un lugar para empezar es interesante, hay una organización que se llama el Centro para la Seguridad de Internet, que establece un documento que son los controles de seguridad críticos. Y les voy a mostrar algunos, que es donde Trend Micro les puede ayudar específicamente. Otros tienen que ver más con servicios, pero no con tecnología. Voy a hablar de los que tienen que ver con tecnología. Y vean, el primero es saber cuál es el software autorizado y no autorizado, muchas veces. Hacer assessment de vulnerabilidades continuos y remediar. No solo saber qué vulnerabilidades tengo, sino también remediar. Y remediar muchas veces, como les decía, no es poner el parche, sino buscar alguna medida compensatoria que no impacte en la operación, pero que me permita que esa vulnerabilidad no sea explotada. Y no dejen de prestar atención al primer término, que es continuo. O sea, esto debe ser continuo. ¿Por qué? Porque constantemente tengo nuevas vulnerabilidades, tengo nuevas aplicaciones, tengo nuevos entornos que proteger y todo esto genera una nueva superficie de ataque. Entonces, esto no basta con decir, no, una vez cada 3 meses, cada 6 meses hacemos un penetration test o un assessment de vulnerabilidades. No, no, no funciona. Esto debería ser al menos una vez por semana. Y lo ideal sería que fuera al menos una vez por día. Y estas son tecnologías que ya están disponibles y no requieren la otra es la defensa contra el malware, y esto no es solo un antivirus, sino son distintas tácticas de defensas, bien, incluyendo distintos tipos de tecnologías.
el software para seguridad de las aplicaciones, que muchas veces no son vulnerabilidades del software, sino de las propias aplicaciones. Piensen en aplicaciones web hoy en día, que también tienen estos, digamos, estos retos. Las defensas de perímetro y la protección de datos. Trend Micro para esto les puede ayudar con diferentes soluciones. Por ejemplo, toda la parte de lo que es control de aplicaciones en el endpoint, lo que nosotros llamamos whitelisting, deep security para las vulnerabilidades de los servidores, no solo para detectarlas, sino para detectarlas, clasificarlas y protegerlas y sin aplicar un parche. El Vulnerability Protection, que es para los endpoints, digamos, las estrategias de protección para lo que tiene que ver con las defensas de malware, la seguridad de aplicaciones a nivel de los servidores, que decía aplicaciones web con Deep Security, el análisis de brechas con Deep Discovery y la protección de datos con la suite integrada de protección de datos y cifrado de datos, que es fundamental para evitar el tema de las pérdidas. En este mundo, en este mundo, que es lo que les comentaba anteriormente, Trend Micro lo que tiene son diferentes tipos de soluciones, que pueden ser control de dispositivos, control de DLP, perdón porque me adelanté en los slides, y controles que tienen que ver a nivel de aplicación de whitelisting, aplicación de perímetro, etcétera. Vamos otra vez. Aquí estamos. Bien. Todo esto tiene que estar incluido en lo que es la protección del usuario. Y para este tipo de protección, Trend Micro lo que desarrolla es lo siguiente, algo que sea muy fácil de implementar. Y uno debe estar pensando, wow, con todo esto yo no tengo, ni siquiera tengo presupuesto, ni tengo la posibilidad de muchas veces administrarlo, todo esto va a ser complejísimo. Entonces, lo primero que hizo Trend Micro es cambiar el modelo de licenciamiento. El modelo de licenciamiento hoy en día para proteger los usuarios contra el tema de pérdida de dispositivos, con los múltiples dispositivos que tiene, o sea, nosotros protegemos por usuario y no por dispositivo. Si un usuario tiene un laptop, un PC, un Mac, un iPhone, un iPad y a su vez un teléfono personal con Android, o sea, todo eso entra dentro de la protección del usuario. Ustedes no tienen que pensar en licencias separadas. Y eso es importantísimo, porque eso les representa un ahorro enorme. Fíjense que todo eso que yo les mostraba anteriormente, ustedes lo pueden obtener con el mismo presupuesto que pensarían en hacer solamente una, o si ya lo están gastando en la parte de cifrado y de DLP. Yo sé que muchos, ustedes tienen proyectos de esto y no los pueden implementar porque es un tema que es bastante costoso. Entonces, Trend Micro lo que hizo primero fue ser disruptivo en esta área y decir, el usuario tiene que estar protegido contra todo esto. Tiene que tener whitelisting, tiene que tener cifrado, tiene que tener DLP, tiene que poder proteger sus dispositivos móviles y no tiene que representar un costo adicional a lo que ya está gastando. Simplemente tiene que ver con reconvertir muchas veces los presupuestos que ustedes están utilizando. El punto 2 tiene que ver específicamente con lo que nosotros llamamos el incluir todas estas tácticas y todas estas técnicas de defensas en, en una estrategia que pueda estar interconectada, que no sean cosas apartes. Entonces, si yo detecto esto, por ejemplo, tengo la parte de whitelisting, que vamos a hablar después en futuros webinars, o sea, y lo tengo asociado a la parte de anti-malware, y además me puede proteger contra el ransomware, y además se puede interconectar con la suite de correo, y se puede interconectar con lo que tenga en Office 365, o sea, eso me da una estrategia mucho más valiosa a nivel de la protección de la información. Y en el punto 3, que todo esto sea de manera centralizada y administrada, porque uno no tiene tiempo para ver 20.000 consolas o capacitarse en 20.000 tipos de productos. Y esto es lo que ustedes verían, por ejemplo, y lo que les quería mostrar es un poco de lo que ustedes podrían tener como experiencia, por ejemplo, ver la visibilidad por usuario. Entonces dicen, este usuario tiene un PC, tiene un laptop, tiene un Android, tuvo todos estos incidentes en todas esas capas que yo les mostraba anteriormente, y hoy lo que pueden ver es, para ese usuario ya saben cómo en el tiempo ha ido recibiendo ese tipo de ataques y entonces poder decir, wow, este es propenso a una brecha de seguridad. Si quieren pueden verlo por dispositivo y no por usuario, específicamente en una línea del tiempo, o visibilidad de todos los eventos para todos los usuarios. Todo esto se integra a través de los sistemas que ustedes tengan para reconocer los usuarios, para reconocer los dispositivos, con las cuentas de correo, y todo lo ven en una sola consola. Pero este no es solo el punto, porque muchas veces no hay tiempo para ver la consola. Entonces, otra de las partes que incluimos es la vista por prioridades
para todo el ambiente. Entonces ustedes definen qué es lo prioritario para ustedes o cuáles son los usuarios prioritarios o cuáles son los usuarios que tienen que manejar este tipo de dispositivos. Y bueno, y hasta aquí quería agradecerles, dejar abierto para alguna pregunta que pueda surgir y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, Juanpa, No sé si hay muchísimas preguntas. gracias. Eh, Estamos esperando. Vamos. De acá pregunta Héctor, ¿cuánto tiempo el tiempo en que una empresa le lleva a darse cuenta? No sé si la habrá terminado. Ahí está. Sí, ¿cuánto tiempo pasa para que una empresa se pueda dar cuenta de una brecha de seguridad? Muy buena pregunta, muy interesante. Voy a traer algunos casos que han sucedido. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, la oficina de personal de Estados Unidos, no es que ni siquiera se pudieron dar cuenta, se dieron cuenta que los habían robado. Y cuando se dieron cuenta y analizaron los primeros detalles, dijeron que esto lo más probable es que hubiera pasado por meses o aún más. Entonces estoy hablando, cuando hablo de semanas estoy siendo muy optimista. Normalmente los cibercriminales pasan meses dentro de esto, dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se aprovechan de algo que nosotros tenemos completamente desprotegido, que es la red interna. Nadie analiza lo que está sucediendo en la red interna. Nos focalizamos mucho en el perímetro y no nos focalizamos en la red interna. Entonces, el análisis de lo que está sucediendo en la red interna y ver las conductas maliciosas de los atacantes que están diciendo, ah, mira, este atacante está investigando, ah, mira, se está moviendo lateralmente, desde esta máquina saltó a esta otra, desde esta otra hizo un remote desktop para el servidor. Y todo eso es tráfico válido, no lo van a ver como tráfico malicioso. Entonces, todo eso unido es una de las partes importantes. Pero volviendo a la pregunta, hoy en día los principales casos nos dicen que es meses. Bueno, bueno, acá nos están pidiendo la presentación, el webinar, y vamos a hacer una más que nosotros ya tenemos que estar cerrando. Jonathan pregunta, ¿una brecha se puede considerar cuando un usuario propio de la empresa se roba información? Correctísimo. Si ustedes vieron, yo no me detuve mucho en esa parte, pero sí, los insiders son, cuando están nombrados ahí en las estadísticas, son uno de los puntos que también provocan brecha de seguridad. Vieron que no son los principales, pero también sucede si están formados dentro de la parte de la empresa. Por ejemplo, empleados que están molestos con la empresa o que saben que los van a correr o que los van a despedir, también son propensos al tema de las brechas de seguridad. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha, digamos, mucha precaución y hay que implementar las tecnologías de fuga de información. Las tecnologías de fuga de información no sirven solo para la fuga de información. Incluso, si yo diría, no empiecen bloqueando la información, empiecen monitoreando. Y la fuga de información les permite saber qué información está almacenada en cada uno de los dispositivos, tal vez. O sea, esta persona en este PC, ¿qué tiene? En su carpeta de Office 365, en el OneDrive, ¿qué guardó? ¿Qué documentos está compartiendo? O sea, todo eso ustedes lo tienen que saber momento a momento, incluso antes de bloquearlo. Entonces decir, ah, mira, esta persona está mandando estos correos con esta información. Entonces uno entiende cuál es el flujo de información que está sucediendo y a veces uno lo puede detectar antes de que se dé cuenta, porque detectar empleados digamos, disgustados. No hay tecnología para eso, específicamente para ver del lado del empleado. Lo que ustedes pueden ver es qué tipo de información está intercambiando o qué tipo de correos está intercambiando y muchas veces esto empieza antes de que nos demos cuenta. Entonces, las tecnologías que sí nos pueden ayudar contra la intencionalidad, y estamos hablando de la intencionalidad, bien, en este caso, de una persona, son las tecnologías, sobre todo de fuga de información, y no piensen solo en la fuga de información en el dispositivo. O sea, usted tiene que controlar la fuga de información donde se maneja la información, en el servidor de correo, en Office 365, en los portales de SharePoint, por ejemplo, si tuvieran, si tienen mensajería instantánea de link, o sea, no es solo en el endpoint. La fuga de información sucede en muchos medios y hoy en día con el tema de los dispositivos móviles, todos esos medios son accesibles, por lo cual, o sea, tengo que saber qué hay dentro del Exchange o qué hay dentro del Office 365 o qué hay dentro del servidor de correo y eso es una parte importante que nos puede ayudar las tecnologías de fuga de información.
Bueno, Juanpa, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas más que las estaremos contestando después personalmente, pero ya tenemos que estar cerrando y Sí, y si dando. gustan pueden contactar a, o sea, pueden hacer en el formulario, pongan que quieren ser contactados por alguien de Trend Micro y los contactaremos y podemos ir viendo todos los detalles o las preguntas que tengan ustedes, dudas y cómo ayudarlos para hacer una estrategia de la manera que les veníamos platicando. Bueno, muchas gracias. Salió muy bueno y adiós y espero que les haya gustado a todos. Hasta la próxima. Gracias.